Y hablando de otro conflicto y otro capítulo, el que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Hospital Garrahan, un hospital emblema de la Argentina, donde desde distintos puntos del país se lleva a los mejores médicos a que sean atendidos los niños. Bueno, recordemos que vienen desde varias semanas en este conflicto pidiendo mejoras salariales. Y en la jornada de ayer, el gobierno de Javier Milei, a través de la administración del Hospital Garrahan, anunció un aumento salarial para los médicos residentes, una suba que fue anunciada a través de redes sociales del nosocomio y busca desactivar el conflicto que se gestó en el centro de salud de los últimos días. En este marco, los residentes cuestionaron el anuncio al sostener que los residentes no recibieron ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial, y afirmar que van a mantener la asamblea del próximo martes, que además se suma una manifestación en el Obelisco. Asimismo, desde distintos sectores del hospital rechazaron el anuncio y apuntaron que el 90% del resto del personal del hospital no va a recibir ningún aumento extra y continúa la conciliación obligatoria. Todos los trabajadores del Garrahan sufrieron un recorte del 35% de sus salarios desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Lo cierto es que el anuncio del aumento del sueldo fue de 1.300.000 pesos desde el 1 de julio próximo. En ATE reiteramos, dicen que el incremento no soluciona el conflicto porque no engloba el 90% restante del personal. Y desde el gobierno también advierten que hay un grupo de personas dentro del propio hospital que han generado una especie de círculo político, siempre cuestionando que sean del kirchnerismo y que no hacen su trabajo y que se despilfarra dinero en otras áreas. Bueno, todo un conflicto que tiene en el medio a miles de chicos que tienen que ser atendidos, y en esta situación es muy difícil, ¿no? Estamos con Silvina Polakov, quien es médica pediatra, bueno, para que nos cuente un poco cuál es la situación que se vive en Córdoba, principalmente con el tema salud y bueno, teniendo la referencia del Garrahan. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Silvina. Bueno, te cuento un poquito, en primer lugar, qué es un residente. Me parece importante que partamos desde esa base, porque el residente es el corazón, el alma del sistema de salud, sobre todo en la parte pública. El residente es un médico que ya tiene un título de médico y que está cursando una especialidad. En el caso de la pediatría, son 3 años de formación pediátrica después de los 6 años previos de haber estudiado medicina. Y en el caso de las subespecialidades pediátricas, por ejemplo, una persona, un nefrólogo infantil, después de esos 9 años de haber estudiado, formado, aprendido, capacitado, empieza a ejercer su propia especialidad. El trabajo de los residentes es un trabajo que es ingrato en el sentido de que está muy mal pago. Es un trabajo que exige muchísimas horas porque tiene no solo una jornada laboral de 8 horas, sino que tiene entre 6 y 7 guardias, dependiendo de si es parte pública, privada y de cada institución, de 24 horas. En algunos lugares existe lo que llamamos el posguardia, que después de la guardia cada médico se va a su casa a descansar, pero en muchos otros hacen jornadas de 36 horas. Pasamos días del padre, pasamos días de la madre, cumpleaños de familiares, años nuevos, navidades. Todos quienes nos hemos formado en una residencia sabemos realmente lo complejo que es vivir una instancia formativa de ese tipo, pero también sabemos que es un lugar en donde se adquieren todas estas habilidades técnicas que necesitamos, humanas, se desarrolla la empatía, ese compromiso social con el paciente, sobre todo en el campo de la pediatría. Y lo que está pasando últimamente es que por todo esto que digo, y teniendo en cuenta que todo eso no viene de la mano de un salario que permita no una vida de grandes lujos, pero sí una vida lo suficientemente digna para toda la carga de responsabilidad que uno trae cuando es médico y está al frente de una guardia, de una terapia intensiva, de un internado.
está llevando a que cada vez menos profesionales elijan el camino de la pediatría. Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que estás contando, doctora, porque estaba viendo que un sueldo de un trabajador residente, de un médico residente del primer año es de 797.000 pesos, trabajando 70 horas semanales con cargas de guardias de hasta 24 horas y a veces más, lo que implica que muchas veces prácticamente ese médico está atendiendo sin dormir, ¿no? Sí, totalmente. Y vos pensá que esto va de la mano, que cada vez, como te decía, cada vez menos profesionales están eligiendo el campo de la pediatría. Se abocan o a especialidades que le dejan más rédito desde la práctica, lo quirúrgico, lo que implica estética, lo que implica otra posibilidad más allá del consultorio. Y por otro lado, muchos deciden directamente no iniciar la formación dentro de la medicina porque saben que se les viene por delante un camino de 9 a 12 años para estar cobrando estos montos que vos decís, que muchas veces no alcanzan ni siquiera para todo lo que implica el equipamiento médico que uno tiene que mantener y comprar, la actualización que uno necesita, y ni que hablar de que aparte hay que comer, aparte hay que pagar un alquiler. Hay muchos profesionales que son sostén de familia. Entonces, esto que por ahora nos está preocupando, pero que está empezando a ser hablado a nivel de la sociedad, va a ser un problema realmente grave de acá a un tiempo. Que en las grandes ciudades no lo vemos tanto, porque todavía en Córdoba, todavía en Buenos Aires, tenemos pediatras. Pero uno se va a poquitos kilómetros de Córdoba y ya vemos que no hay guardias pediátricas, ya vemos de que el médico apenas recibido es quien se va y atiende a todos porque es la única posibilidad con la que cuentan en ese lugar. Y me parece que de a poquito hay que volver a hablar de todo esto, que cuando fue la pandemia se empezó a jerarquizar y a honrar un poco el valor de la profesión médica, pero después de a poquito nos volvimos a quedar solo con los aplausos y con el bolsillo vacío. Sí, porque además se dignifica con un buen salario, cualquier trabajo, ¿no? Pero mucho más un trabajo en el que tienen que estar con una persona salvándole la vida. Pensaba, Silvina, qué difícil en este país que tanto los médicos como los docentes durante décadas no han sido reconocidos. Y en el caso del residente, esta situación viene desde siempre prácticamente, ¿no? Agudizada ahora por una crisis económica. Totalmente, y antes había un componente más heroico en el médico. El médico no se quejaba, el médico no podía quejarse porque lo hacía por vocación y no podía frenar su actividad. Y hoy en día nos encontramos con que el médico, por supuesto que hace lo que hace por vocación, y yo voy al consultorio cada día porque amo lo que hago y porque lo vuelvo a elegir en cada momento de mi vida, pero también es nuestra fuente de vida. Entonces, si nosotros para poder, no sé, necesitamos una firma y tenemos que ir a un escribano y le pagamos para eso, necesitamos un plano y le pagamos a un arquitecto para eso, ¿por qué pensamos y sentimos que pedir un certificado, que pedir una receta, que llamar a nuestro pediatra, que siempre solemos tener el teléfono 24/7 abierto porque las urgencias y los problemas en los niños no suelen ocurrir en el horario de consultorio, sino el fin de semana, las madrugadas? Sí. Y lo hacemos con el corazón y con la vocación, pero también necesitamos un poquito de reconocimiento, no solo de nuestros pacientes, sino también de la sociedad entera, lo que implica también un reconocimiento salarial mejor. Claro que sí, no un poquito, mucho. Silvina Polakov, muchísimas gracias por la claridad en este conflicto que ojalá pueda destrabarse, pero ojalá los médicos cobren lo que tienen que cobrar, porque no estamos hablando de alguien que no tiene un contacto, no tiene la sensibilidad con la otra persona, todo lo contrario, ¿no? Está allí para ayudarnos a enfrentar las enfermedades. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes por contactarse.